Bueno, me imagino que a Benito lo conocéis, así que no creo que haya que hacer muchas presentaciones, ¿no? El motivo de que yo esté aquí es que Benito me ha pedido que viniera, porque hoy pretende que conozcáis un poco mejor lo que es el movimiento de transición y, vamos, yo vengo como parte de un colectivo, una asociación que se llama Algarvía en Transición, que formamos una comunidad de unas 1.200 personas y que nos dedicamos a eso de la transición, ¿no? Y diréis, ¿qué es la transición? Bueno, la transición viene de tomar conciencia sobre todo de un tema, y es que vivimos en un planeta finito. Un planeta en el que los recursos son limitados y sin embargo nuestra población crece siempre al ritmo de una función exponencial. El problema está en que no solo crece la población, sino que crece el nivel de vida o el nivel de consumo y por tanto también la explotación de recursos. Y estos son problemas globales, ¿no? Pero nuestro campo de acción suele ser bastante limitado. No nos llamamos ni Bill Gates ni nada por el estilo como para ser un actor global, ¿no? Pero a nivel local podemos hacer muchísimas cosas. La primera es resistirnos a los impulsos de la globalización, ¿no? Y al impulso del BAU, ¿no? Del business as usual o negocio como siempre, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues nos encontramos que la transición, como su nombre indica, es un movimiento de un lado a otro, de una posición a otra, ¿no? Y a nivel local, los movimientos de transición lo que buscan es que las personas se organicen, los pueblos, los barrios, las comunidades de vecinos, los grupos de amigos, para ser más resilientes y tener más recursos locales en caso de que las cosas se pongan complicadas a nivel global. Una de las primeras cosas que va a pasar, y no sé si habéis oído hablar del pico del petróleo alguna vez, ¿no? ¿No tenéis, sabéis lo que es? Supongo que sí, ¿no? Si veis alguna cosa de estas, de eso os sonará. El pico del petróleo es lo que pasa cuando llegas al máximo de explotación de un recurso finito, que llega un momento que ese recurso ya no es tan fácil de extraer. Petróleo sigue habiendo mucho en el subsuelo, pero lo difícil es extraerlo. Requiere tal cantidad de energía que vas a tener que emplear más energía en extraerlo que la que vas a conseguir para consumirla. Entonces el balance energético cada vez es menor. Antes, con una unidad de energía extraías 9, 10 unidades de energía porque la explotación del petróleo era pinchar y salir. Luego la presión de esos depósitos, de esas reservas fue bajando y había que bombear. Y ya la última aberración es extraer la última gota con el fracking, ¿no? Con los petróleos no convencionales, con todas las consecuencias que tiene eso, de contaminación de acuíferos, de movimientos sísmicos, de problemas para la salud, contaminación, ¿no? Y bueno, de Estados Unidos, como son los reyes del dólar, pues han ido quemando cartuchos. Y en los últimos años, la estabilidad del mercado del petróleo y la contención de precios era porque Estados Unidos estaba metido en una burbuja brutal para financiar el tema del fracking. Eso se le está agotando. Los yacimientos del Pérmico, eso, están ya a las últimas. ¿Qué pasa? Que ahora es el movimiento de la OPEP. Y la OPEP también ve al lobo, ve que sus reservas también son finitas, que cada vez que descubren un nuevo yacimiento, tienen que poner en explotación un nuevo pozo, la inversión es brutal. Y el capital privado ese que llega a todos lados, como dice el liberalismo, ahí no va a llegar. ¿Qué hizo Brufao, el de Repsol? Cambiar totalmente. El petróleo ya no es nuestro negocio. Vamos a la renovable, bueno, a la siguiente burbuja, a la que sea, porque nosotros tenemos que hacer negocio, caiga quien caiga. Tenemos que vaciar un pantano, lo vaciamos, da igual. Que beban las cabras leche, ¿no? Pues esa es la historia. Y cuando estamos en un movimiento en transición, nosotros tenemos que ir haciendo resistencias al business as usual, a esas dinámicas que la globalización nos está metiendo, en recuperar las relaciones vecinales y en recuperar nuestra capacidad de producción y convertirnos de puñeteros consumidores a prosumidores. Es decir, somos capaces de producir
y de consumir. Y producir no quiere decir que tengas que ir a una cadena de producción o organizarte para montar una fábrica. Nosotros somos capaces de producir cuidados. Una frase amable ya es una producción. Estás produciendo bienestar hacia la persona que está o que recibe esa frase. Un cuidado. ¿Puedes recoger menos niños? ¿Eso no es producción? El trabajo doméstico, el de los cuidados, que siempre está tan descuidado. ¿Eso no es producción? Se puede poner en valor, ¿vale? Porque tiene valor. La diferencia entre el valor y el precio. El agua tiene un precio que en principio no es excesivamente caro. Ahora quieren ajustar el precio del agua a su valor. Pero tiene un valor incalculable el agua. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay agricultura. Sin agua no hay consumo. Sin agua no hay ocio. Entonces, hay que empezar a recuperar el valor de las cosas y dejarlas al margen del precio de los mercados. Y eso empieza a nivel local, a proteger nuestros recursos. Me imagino que aquí estáis también sujetos a la invasión fotovoltaica, ¿no? Casi nada. Pues eso es otra vez business as usual, especulación. Estamos ya con capacidad suficiente que duplicaba la capacidad de nuestro consumo. O sea, hay momentos en que se está generando renovables a coste cero o incluso a coste negativo. Es decir, nos hemos pasado con la electrificación y todavía hay proyectos para seguir electrificando. Cuando la última parte de esa producción eléctrica no se ha transformado, las fábricas siguen funcionando con calderas de gas, con calderas de carbón, con calderas alimentadas con neumáticos viejos, ¿no? La cementera de Málaga, por ejemplo, bueno, eso, la cementera de Málaga y el control de la calidad del aire urbano, que están todas las estaciones puestas estratégicamente para que no llegue ninguna emisión de la cementera. Bueno, pues todo eso está pasando y seguimos quemando. Y lo que va a pasar es que vamos a dejar de quemar. Las consecuencias de lo que está pasando ahora, bueno, pues está el llamado cambio climático, calentamiento global. Hay quien dice que la acción del hombre en eso pues relativamente pequeña y que no somos capaces de influenciar en el clima provocando ese calentamiento, ni siquiera con la emisión de gases de efecto invernadero, y hay cierta discusión en eso, pero lo que no hay discusión, de lo que no hay discusión es que la temperatura se ha subido. Eso no hay discusión. Hay algunos autores que dicen que sí, que ha subido la temperatura media porque realmente lo que ha subido es la temperatura nocturna. Las noches son ahora más cálidas, incluso con más diferencia que los días. Los días hay muchas temperaturas que estamos batiendo récords, pero no son tantos. Pero sin embargo, las temperaturas nocturnas sí. ¿Y sabéis a qué se debe? A la urbanización. Torremolinos, yo recuerdo los años 80, que estaba ya urbanizado, pero no tanto. Y había heladas, de vez en cuando que cuajaba el hielo, la escarcha en un charco. Desde que está casi todo el municipio urbanizado, ahí no hay manera de que se haga una helada. Entonces todo eso también influye en el cambio climático. Si no se enfría de noche, de día se va a acumular el calor. Entonces muchas de las cosas que hacemos tienen que ver no solo con la emisión de gases de efecto invernadero, sino la forma en que diseñamos los lugares donde vivimos. Y no podemos mitigar o mejorar las consecuencias del cambio climático o de la subida de las temperaturas modificando el sitio donde vivimos con la medida de nuestras posibilidades. Recuperar el árbol, el amor al árbol. Aquí parece que se odia a los árboles. Date una vuelta por cualquier jardín, por cualquier pueblo, esos árboles, los olivos con forma de chupachú, o árboles minúsculos y te arrancan un árbol grandísimo que te da sombra. Hay que recuperar el amor al árbol. Hay que recuperar las sombras para los espacios urbanos. Hay que diseñar los sitios para que empiecen a estar a la medida de las personas y anticiparnos. Si va a haber una disminución de la energía disponible, va a haber una energía limitada para muchas cosas. No podremos seguir con hoy me voy a la playa, me cojo el coche, hoy me voy a Cancún y voy a estar 3 días y me vuelvo y me cojo un avión. No va a haber combustible para eso. Entonces tenemos que empezar ya a pensar, va a haber menos coches circulando, va a haber otras alternativas de transporte y tenemos que adaptar nuestras ciudades a eso, nuestros pueblos a eso. Y todo eso es una transición. Bien, ¿qué está haciéndose
Desde los movimientos en transición. Bueno, los movimientos en transición son movimientos ciudadanos. En cuanto ya se juntan dos personas que quieren cambiar el sitio donde viven, ya están haciendo transición. Eso puede ser un núcleo emanador, gente que sigue el ejemplo y que va cambiando las cosas. Nosotros iniciamos la Asociación Algarvía en Transición siendo 13 personas quienes lo impulsamos. Recogíamos el testigo de un movimiento que había estado muy activo a raíz del 15M, que era COIN en Transición, y empezamos esos 15. Bueno, 13 en realidad. Y lo que empezamos fue a quedar todas las semanas, a conocernos lo primero, conocer qué es lo que haces tú, qué es lo que sabes, a compartir conocimiento, a compartir, adelante, a compartir experiencias, y de ahí empezaron a surgir iniciativas e intercambios. Nosotros, cuando empezamos con Algarvía en Transición, lo hicimos a través del uso de una moneda social propia. Nosotros dictamos las normas por las que se crea la masa monetaria y por cómo circula. Y empezamos eso, con la monedita, empezamos ya a hacer los primeros intercambios con la moneda y luego empezamos a organizar las primeras actividades colectivas. Y lo primero que empezamos a hacer fue hacer cursitos de formación. Se pagaban con algarves, a quien nos impartía y compartíamos nuestros conocimientos. Y usábamos la moneda simplemente para recompensar a quien nos compartía sus conocimientos, y él, a la vez, la persona que recibía esa moneda, pues a la vez podía intercambiar los productos que todos producíamos. El primer curso que se hizo, bueno, primero empezamos con talleres, y los primeros talleres venían relacionados con la agricultura. Cómo se hace un esqueje, cómo se injertan, cositas muy allá, ¿no? Luego hicimos un primer curso de huerto familiar, para que todos tuviéramos las bases para empezar a producir nuestros propios alimentos. Y así empezamos. En el primer año, 2017, fue cuando nos conocimos y decidimos usar la moneda y crear la asociación. 2018 fue una época de conocernos, y en 2019 fue cuando empezaron a salir las primeras iniciativas. ¿Vale? Pasamos de ser 18 personas que usábamos la moneda a ser más de 100. 2019 nos pilló preparados y 2020 nos vino la pandemia. Y pues mira, la suerte es que como éramos una asociación registrada, pues pudimos seguir moviéndonos y seguir haciendo la actividad. No podíamos hacer mercados, no podíamos hacer reuniones, no podíamos hacer asambleas, pero sí podíamos quedar todos los domingos en las fincas, pues teníamos nuestro certificado de desplazamiento por actividad esencial, y ahí compartir todas las frutas, verduras y productos que teníamos y hacer una ruta de reparto para todos los que quedaban encerrados en casa. Y pasamos a hacer mercados presenciales a hacer mercados vía WhatsApp. Antes de que llegase el día de reparto, que tenía cosas, las anunciaba, todo el mundo contactaba y llegaba el día del reparto y sabíamos lo que tenía que ir para fulanito, menganito, que cada uno lo preparaba, iba con los paquetes. Para Torremolinos esto, para Gaudí no sé qué, para Coín se queda esto. Luego cuando se relajó, bueno, a finales del 2020, que volvió otro nuevo confinamiento de las narices, y esa vez era que no podías salir de tu municipio, pues nos organizamos también para poder hacer el reparto y quedar en los municipios para hacer las recogidas. Vino una circunstancia muy mala. Yo conozco muchas asociaciones y muchos movimientos que con el encierro, con el confinamiento, se los cargaron. El Soquito en Jerez, es una gente que estaba en Jerez en transición, ¿no? Y la pandemia fue el remate, porque no estaban preparados. A nosotros nos pilló que sí, estábamos preparados. Y luego, ahora estamos preparándonos de nuevo, porque viene un tiempo que va a ser bastante malo. Y nosotros siempre, hemos visto, y generalmente los movimientos sociales crecen cuando las cosas van malas en la economía convencional. Pasó con el 15M, el 15M salió por la crisis del 2008. Y va a pasar ahora, y nos pasa a nosotros como Algarvía en Transición, que la crisis de 2020 para nosotros fue un crecimiento muy grande, pasamos de 100 a 450, y después hemos llegado ya a un punto crítico en que vamos subiendo orgánicamente sin necesidad de hacer grandes publicidades ni nada, y ya estamos actualmente en el orden de 1.250 usuarios que usan la moneda habitualmente. La moneda la usamos para intercambios,
Organizamos mercados, organizamos talleres, organizamos actividades de la asociación para dar servicio al resto de usuarios. Por ejemplo, tenemos un colectivo que se llama Huerta Integral, que se financia gracias a la moneda y abastece de plantones a nuestra comunidad. El año pasado repartimos en verano 6.000 plantones, otros 4.000 en invierno. Y esta temporada vamos con plantones y además con semillas. Y eso permite que la gente abastezca sus huertos con variedades que sí pueden reproducir, porque desgraciadamente ahora en los viveros te encuentras mucho híbrido y muy poca variedad tradicional. Y entonces eso es lo que andamos buscando en el tema de la agricultura, la resiliencia y la capacidad de producir tus propios alimentos. Y a nivel de la comunidad, el reutilizar, el reparar, el detenerse también y reflexionar y el cuidarse. Los cuidados también para nosotros son muy importantes y trabajamos esa cosa. De hecho, tenemos un marketplace y hay 3 categorías. Bueno, hay 2 categorías principales, la de busco, necesito y la de ofrezco, tengo, pero dentro de esas 3 subcategorías, tan sencillas como cositas, comida y cuidados. Pues creo que con eso están nuestras necesidades básicas cubiertas y ya sobre eso puedes hacer un constructo que tú quieras. Bien, aprovecho que ha puesto esta magnífica diapositiva porque nosotros en la Algarría en Transición, cuando constituimos la asociación, queríamos identificarnos con esto, con la permacultura. La permacultura, uno de sus primeros impulsores fue Bill Mollison junto con otro ecólogo, y lo que hicieron fue aplicar unos principios a la práctica agrícola, ¿vale? Y entonces ellos tenían 3 principios éticos que son cuidar la tierra, cuidar a las personas y compartir con equidad. Y luego sobre eso había una serie de principios de diseño. ¿Cómo hacemos las cosas, no? Pues observar e interactuar, voy a leer, aprovechar, capturar y almacenar energía, obtener un rendimiento, aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación, es decir, analiza lo que haces y escucha lo que te dicen. Usar y valorar los servicios y recursos naturales, no producir desperdicios, diseñar desde los patrones hacia los detalles, integrar más que segregar, usar soluciones lentas y pequeñas, usar y valorar la diversidad, usar los bordes y valorar la marginal. A mí esta es una de mis favoritas. Y usa y responde creativamente al cambio. ¿Parecen que son fáciles estas cosas? ¿Las hacemos habitualmente? ¿Cuántas veces nos paramos a observar e interactuar? ¿Cuántas veces tenemos tiempo para decir, me voy a sentar y voy a ver qué es lo que pasa en este jardín? Voy a ver, oye, los mirlos, ¿por qué se portan así? ¿Por qué el mirlo ese baja y se queda aquí y luego se pone otra vez y cuando entra otro mirlo y vas viendo patrones? También puedes interactuar con tu medio. Cuando pones un bebedero para abejas, ya estás atrayendo polinizadores y evitas que se te ahoguen en la alberca. Capturar y almacenar energía. Un huerto es una de las mejores plantas fotovoltaicas que hay. Con diferencia, con el mejor rendimiento. Una planta te transforma materia mineral que no puedes comer en azúcares y carbohidratos que te puedes comer, aparte de los aminoácidos, vitaminas, etcétera, etcétera. Eso no lo consigue un montón de placas que pongas por aquí, jamás, ni con esa eficiencia. Y de ahí viene lo de obtener un rendimiento, también. Aplicar la autorregulación y aceptar retroalimentación. Esa es otra, es ver cómo te ponen los límites también. Cuando tú estás en una comunidad, tú ya no eres un individuo, los demás te van a poner límites, ¿no? Esa es la autorregulación, es decir, la comunidad se autorregula. Pero además, el que emprende algo tiene que aceptar la retroalimentación, el que te digan, oye, por ahí no, o creo que si lo haces de esta manera también lo puedes hacer mejor. O, que es lo que prefiero yo, dice, quita, que lo hago yo. Esa es la mejor, no te quitan trabajo. Bueno, usar y valorar los servicios y recursos naturales, no producir desperdicios. Uno que me gusta también mucho es diseñar desde los patrones hacia los detalles.
Los que tenéis huerto, a mí me gusta mucho hablar sobre el huerto. Cuando tú empiezas con un huerto, lo primero que miras es el marco de plantación de lo más grande, ya que más tiempo va a estar en el suelo, ¿no? Este, digamos que es el patrón, ¿no? Y sobre eso ya vas con los detalles, que tiras de lista de asociaciones y dices, pues mira, esta. Pues eso es aplicable a muchas otras cosas. Igual que cuando uno hace un bosque o un cultivo de árboles, y los árboles tienen mucho tiempo hasta que son productivos. Hay que diseñarlos para que haya producción. Y es más, un buen permacultor ya está planificando el siguiente cultivo. De hecho, Bosque Humano, que es una finca de aguacates en Cártama, saben que la vida de los aguacates es limitada y que consumen mucha agua y están ya empezando a transformar la finca a una de almendro y con más diversidad de árboles y van quitando los aguacates. Entonces, toda esa transición, todos esos movimientos ayuda mucho la permacultura y nosotros como Asociación Agraria en Transición en nuestros estatutos decimos que somos una asociación que fomenta la permacultura en su forma más holística, es decir, que aplica la permacultura a su actuación, ya sea en el campo, ya sea social, ya sea en todas las actividades que hacemos. Y luego, a nivel organizativo, empezamos como una asociación asamblearia, con su asamblea general, su directiva, pero claro, eso cuando éramos 13, 14, 30 miembros. Actualmente somos más de 1200 y hay muchas actividades que van saliendo y proyectos que se van autogestionando. Entonces hemos pasado de un modelo asambleario a un modelo sociocrático, en el que se articula por círculos donde la gente está elaborando un proyecto. Entonces, si hay un proyecto en el que son hortelanos, que pinta ahí, pues yo qué sé, un albañil, ¿no? A no ser que sea agricultor. Quiero decir que en el de bioconstrucción, por ejemplo, sí que hay gente que les gusta la construcción y en ese grupo son ellos los que desarrollan y deciden. Pero no viene alguien del grupo de agricultores a decirle al de bioconstrucción qué es lo que tiene que hacer. Lo único es que sí se regula que todas las actividades que se hagan dentro de este amplio colectivo sí respondan a los principios de la permacultura, ¿vale? Que se tengan en cuenta esos 3 criterios éticos de cuidar la gente, de cuidar la tierra y de compartir con equidad, y luego que en los proyectos que se van desarrollando se vayan aplicando los principios de diseño. Por eso decía, y ya acabo con esto, es que uno de los que me gustaba era poner en valor lo marginal. En agricultura los márgenes son muy importantes, muchísimo, porque aunque no tengas una producción directa de ellas, la producción de otras zonas sí depende de eso. Un huerto rodeado de malas hierbas, la palabra de mala hierba me chirría, tiene más protección frente a las plagas que un huerto que esté limpísimo y aunque le apliques productos. Y eso lo digo por experiencia. O sea, yo tengo un campo que al principio mis vecinos me decían, joder, no será guarro el tío este, mira cómo tiene, está lleno de jaramagos por aquí, esto por allá. Pero lo que no sabían ellos es que el jaramago a mí me protege las coles de la mariposita de la col, porque es una crucífera también, pero yo el jaramago no me lo voy a comer. Pero la mariposa de la col sí, y la parasitoide de la mariposa de la col también. Entonces hay que ir buscando eso, los márgenes, la importancia que tienen. Y en nuestra sociedad también hay mucha gente que está en los márgenes. Y esa gente, en los movimientos de transición también la tenemos que aportar. Mi vecino me contaba que en los pueblos, antiguamente, pues al que era, pues eso, que tenía un coeficiente intelectual bajo, pues lo ponían a cuidar los pavos, ¿no? Tú pastoreas los pavos. Vale, pues ese tío igual no hacía otra cosa que pastorear a los pavos, pero era el mejor en eso. Pues eso es lo que hay que buscar, porque cada uno en su margen puede ser el mejor en lo suyo. Y entonces en la transición hay que ir recuperando también lo marginal, lo que se nos ha quedado fuera, lo que nos hemos olvidado con la globalización, esos campos que ahora están abandonados, esos espacios que nos va consumiendo el sistema actual, ¿no? De cogerte lo que antes era un sitio descampado donde jugaban los niños, ahora es una nueva urbanización. Pues esos espacios que todavía quedan solares, hacerlos nuestros, ya sea haciendo huertos, haciendo lugares para actividades comunitarias, etcétera, etcétera. Y bueno, no me enrollo más, que yo tengo tendencia a coger aquí y puedo estar un buen rato.
Aquí nuestro amigo Benito quiere presentar, pues eso, traer el movimiento de transición aquí a Campillos y bueno, yo me callo y que hable él de Campillos en transición. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu presentación de lo que veis desde tu asociación como movimiento. Creo que no me he presentado. Yo soy Iván Salvía, de la Asociación Algarvía en Transición. Perfecto. Y yo como anfitrión, que no te he presentado tampoco. Has cogido el micro y te has puesto de recorrido. Sí, sí. Bueno, pues lo que tratamos esta tarde es de ver, como todos estamos viendo ya, el movimiento o digamos hacia dónde transita la sociedad hoy en día, ¿no? Nos mueve, como Iván nos ha presentado, nos mueve una energía que hasta ahora pues estamos manejando de una forma a la que no le ponemos límite, como si fuera infinita. Vamos a tener petróleo siempre, vamos a tener esa energía barata y entonces el mundo es finito. Este planeta, sus recursos son finitos y el petróleo es uno de esos recursos que es finito. Las grandes empresas hace ya tiempo que dejaron de invertir, como ha explicado Iván, en lo que es la extracción de esa energía porque ya no es barata para ellos, ya no obtienen beneficios, sino que les está costando el dinero. Estamos tirando de lo que se llaman las reservas estratégicas, de ese oro negro que ha transformado el mundo desde la revolución industrial. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta de que eso es imposible. El petróleo es finito y como recurso finito estamos o lo rebasamos hace ya unos años lo que ya denominamos el pico del petróleo. Ante esta situación, que el cambio climático viene derivado de ese uso de la energía barata, pues nos vemos en un movimiento, digamos, de espera, porque todos sabemos cómo se está transformando el mundo y cómo se están transformando los recursos limitados del planeta. Pero estamos en ese impasse. Los más agoreros pueden decirnos que nos vamos a meter de frente y esto se va a acabar o el fin del mundo va a llegar de un día para otro. No es así. Y otros dicen lo contrario, la tecnología nos salvará y que en Marte se vive mejor. Claro, estamos de esta manera. Estamos esperando porque la tecnología nos va a salvar, porque el petróleo no se va a acabar, porque... Pero no. Desde los 70 diciendo eso. Correcto. Pero estamos en este momento. Y es en este momento y ahora cuando debemos de prepararnos. La cosa no es ser el agorero, ni es ser el pesimista, sino ser el preparado. Recientemente hemos pasado lo que ha sido una pandemia que nos ha llegado, como el otro que dice, nos llegó de la noche a la mañana. Días antes eso estaba en China, pero 2 días después la teníamos en Campillos. Pues ante esa posibilidad que sabemos que nos va a llegar, mejor que nos pille preparados. Pienso que si nos pilla preparados, algo podremos hacer. Alguna adaptación podemos tener. Si nos pilla preparados, no nos encierran. Ya te digo yo también. Ese es lo que hoy en día nos ha traído a esta reunión. Nos ha traído a comunicaros que la asociación El Camino ya está constituida, ya ha iniciado sus pasos y junto a otra asociación y cooperativa
que trabaja en el pueblo de al lado, que es La Polea, pues queremos poner en marcha proyectos para poder ir poco a poco adaptando nuestras comunidades, nuestros pueblos, a este cenit del petróleo, a este mundo sin energía y que no nos pille como la película del Mad Max, ¿no? Que pienso que todos habéis visto, ¿no? El objetivo principal de este proyecto, de lo que es la transición, es dar a conocer modos de vida sostenibles y construir y promover la capacidad local de dar respuesta ante un futuro y sus desafíos. ¿Por qué mejor estar preparado ante los desafíos que no que te pille por sorpresa? Porque si te pilla por sorpresa, cada uno va a salir escopeteado por donde pueda. ¿Y eso qué significa? Eso significa el caos. Y ante el caos es mejor estar en comunidad. Individualmente no podemos afrontar esto. El que tiene dinero, su dinero no le va a dar la salvación. Al contrario, soy un ricachón, tengo una casa, un fuerte, pero las personas que tienes empleados para todo eso no se te van a revelar si están las cosas como están. Ante una situación de colapso, que es lo que podría pasar, habría que plantear una solución de decrecimiento. Y el conseguir el decrecimiento, perdona que te interrumpa, pero conseguir el decrecimiento no es fácil, porque hay que cambiar valores. Decrecer no significa vivir peor ni volver a los tiempos de nuestro bisabuelo, es simplemente volver a lo esencial. ¿Es necesario que viajes a Cancún, chiquillo? ¿Es necesario que te compres otro coche con más hierro y con más motor para gastar más? ¿Es necesario? Entonces el decrecimiento pasa por ahí, en volver a lo esencial. Y el movimiento de transición busca volver a lo esencial precisamente desde lo local, porque lo esencial lo tenemos cerca. Lo esencial no es que Elon Musk explote un cohete a 11 kilómetros de altura. Lo esencial es que tu vecino pueda comer esa noche, que tu familia pueda comer esa noche, que tú puedas comer esa noche, que tengas un sitio donde guarecerte, un sitio donde puedas dormir. Todo eso es lo esencial y eso es lo que tenemos que trabajar a nivel local. Perdona, la interrupción. No, para nada. Como ha dicho Iván, lo que buscamos es métodos para reducir el uso de la energía y aumentar la propia autosuficiencia. Para ello, se apuesta claramente por la soberanía alimentaria a través del cultivo y la producción a escala local de los alimentos, multiplicando los huertos urbanos y el comunitario. Se nos acercan unas elecciones y es una de las cosas que deberíamos de pedirle o que se incluyeran en estos programas. Los huertos comunitarios, priorizar el comercio local. El comercio local, cuando hacemos la compra, el carro de la compra, es lo más combativo que hay para hacer una transición. Consumir el producto local, consumir el producto del vecino. Eso no genera el CO2 que, por ejemplo, un producto que compramos en, vamos a decir marca, aquí al lado, en el Mercadona. La naranja de Sudáfrica. ¿De dónde vienen los productos que echamos en nuestro carro de la compra? ¿Sabemos los miles de kilómetros que recorre cualquier producto que compramos en una gran superficie? Hace unos años, yo soy de los años 60, nací en los años 60 y recuerdo perfectamente un campillo donde contábamos con leche local, contábamos con harina que se producía localmente, aunque luego fue comprada por una multinacional, como todas, para ir acabando cerrando las empresas pequeñas de los municipios. Contábamos con 6 o 7 panaderías locales. Todo ese tejido
que abastece una localidad se ha perdido. Y eso lo hemos visto todos los que estamos aquí presentes. Luchar por eso, poner en valor, no en precio, sino en valor, el que podamos consumir esos productos locales, eso es la transición. Eso es crear una comunidad. Claro está que el producto que podamos consumir de un artesano siempre va a tener un coste. No se explota a ese artesano para producir ese producto, como sí se explota en países que todos vemos a diario la situación en la que lo hemos dejado, para que produzcan ese alimento, ese consumo o ese producto que queremos y nos lo traigan a nuestra localidad y comprarlo por un ínfimo precio. Crear ese tejido local es lo que buscamos desde la creación de los pueblos en transición, de las comunidades y de los barrios en transición. Por eso es tan importante la soberanía alimentaria. Hemos visto cualquier terreno, en cualquier sitio lo podemos convertir en un huerto. Cualquier urbanización que esté, como muchas han quedado en muchas localidades tras la crisis inmobiliaria, puede ser un huerto para los vecinos que viven al lado. La cosa es ponerse, comunicarlo, reunirse, como han hecho en Algarvia en Transición, reunirse semanalmente y hablar sobre estas cosas, que son las cosas que nos duelen y que nos interesan, porque son las cosas que nos alimentan y nos llevan hacia el futuro. Las iniciativas en transición no son reivindicativas, no venimos a reivindicar nada, sino que son compatibles con la reivindicación de lo local y formamos parte de ellas. En las iniciativas en transición no se espera que los demás cambien o actúen, sino que incitamos a movernos y a actuar. La iniciativa personal y colectiva de al menos 2 personas es ya suficiente para ponernos en marcha. Al nivel que sea, 2 personas ya podemos hablar, comunicarnos e intentar sumar a la tercera. Y todo comienza cuando un pequeño grupo de personas nos motivamos y nos ponemos en marcha, que es lo que más o menos ha pasado en el camino. Que tras muchas conversaciones, muchas salidas, decimos, wow, pues vamos a ponernos en marcha. Es el momento. Como comentó Iván al principio, el pico del petróleo es lo que más nos va a afectar. Vamos a generar todos los picos. Todo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a los desafíos y a las oportunidades? Porque esto nos va a traer muchas oportunidades al pico del petróleo y al cambio climático. Para comenzar la formación de un grupo de iniciación y luego adoptar el modelo de transición con la intención de comprometer a un porcentaje significativo de personas de la comunidad y poner en marcha iniciativas. Una iniciativa en transición es una comunidad que trabaja unida para mirar cara a cara al cenit del petróleo y al cambio climático y plantearse la siguiente pregunta. En todos los aspectos de la vida de nuestra comunidad, ¿qué necesitamos para sostenernos y prosperar? ¿Cómo podemos aumentar significativamente la resistencia? La resistencia a la falta de ese petróleo. ¿Cómo podemos reducir drásticamente las emisiones de carbono? Porque si las reducimos, mitigamos el cambio climático. Las iniciativas en transición se basan en 4 supuestos básicos. El primero, que es inevitable vivir con un consumo de energía mucho más bajo y que es mejor planificar que ser pillado por sorpresa.
La segunda, que nuestras comunidades y asentamientos actualmente carecen de una robustez suficiente para capear los severos choques energéticos que acompañarán al pico del petróleo. Que tenemos que actuar colectivamente y que tenemos que actuar ahora. Y la cuarta, que liberando el ingenio colectivo para diseñar creativa y proactivamente nuestro descenso energético, podemos construir formas de vida que son más enriquecedoras, están conectadas y reconocen los límites biológicos del planeta. Después de pasar por un proceso integral y creativo de lluvia de ideas. Estas ideas nos traerán una sensibilización en torno al CENI del petróleo, al cambio climático y la necesidad de emprender un proceso en la comunidad para la reconstrucción de la resiliencia, esto es, la resistencia, y la reducción de las emisiones de carbono. Conexión con grupos locales existentes en la comunidad, construcción de puentes con el gobierno local y conexión con otras iniciativas en transición. Formación de grupos para trabajar todas las áreas clave de la vida, los alimentos, la energía, el transporte, la salud, el corazón y el alma, la economía y los medios de vida. Dando inicio a proyectos destinados a la construcción de la comprensión de las personas, de las cuestiones de la resistencia, emisiones de carbono y compromiso de la comunidad. Y finalmente, el lanzamiento de una determinada comunidad con un plan de acción del descenso de la energía, implementado sobre una escala de tiempo de 15 o 20 años. La comunidad tiene en cuenta dos aspectos cruciales. Que se utilizó una cantidad inmensa de creatividad, ingenio y capacidad de adaptación en el camino hacia la pendiente de la subida de la energía y que no hay razón para que no podamos hacer lo mismo cuando nos viene el descenso. Si colectivamente planificamos y actuamos a tiempo, hay muchas probabilidades de que podamos crear una forma de vida que sea mucho más en conexión, más vibrante y en contacto con nuestro medio ambiente que el círculo vicioso del petróleo en que nos encontramos hoy en día. El alegre descargo de la responsabilidad, lo que hemos dicho antes. Ya vendrá otro y me solucionará el problema. Yo, mientras tanto, voy a seguir con mi vida y a tirar para adelante. En caso de que tengáis la impresión de que la transición es un proceso definido por personas que tienen todas las respuestas, es necesario tener en cuenta un hecho clave. Realmente no sabemos. No sabemos si lo que os estamos planteando va a funcionar o no va a funcionar. La transición es un experimento social a escala mundial. Lo que sí sabemos es que esto está pasando. Y como está pasando, yo voy a hablar con vosotros que estáis aquí esta tarde y que os habéis molestado en venir y haceros de pensar de que algo está pasando. De lo que estamos convencidos es de que si esperamos la acción de los gobiernos será completamente insuficiente y demasiado tarde. Que si actuamos individualmente será demasiado poco, pero si actuamos como comunidad podríamos ser suficientes y aún pensamos que estamos a tiempo. Todo esto es el resultado de trabajos reales que se han llevado a cabo en el mundo real, con la participación central de comunidades. No hay una torre de marfil a la vista, no hay profesores realizando trabajos eruditos, ni la adhesión servil a ningún modelo inamovible. El modelo de transición
es presentado por personas que participan activamente en la transición de una comunidad. Personas que están aprendiendo a través de la acción. Personas que entienden que no pueden sentarse y esperar que alguien haga el trabajo. Las personas que están buscando que tal vez alguien me resuelva el problema. Si hubiese una descripción del puesto de trabajo para alguien que comenzase o que diese el paso en decir vamos a iniciar el movimiento en transición, las cualidades de las personas que se buscan para iniciar el movimiento serían ser una persona positiva, que tenga un buen trato con las personas y que tenga un mínimo conocimiento de las personas que le rodean. Hay ejemplos en España de los pueblos, de las ciudades y de los movimientos en transición. Uno de ellos lo tenemos aquí presente, que es el movimiento que viene heredado de Coín en transición, que es el movimiento Algarve. Como ha dicho Iván, más de 1.200 personas en la zona de Coín se unen, incluso tienen el comercio local, se mueve con una moneda local. No tanto. Bueno, el comercio de la producción La nuestra, local. Estamos introduciendo empresas, pero hasta que van entrando ya tenemos un par de ellas que usan el Algarve también. Pero hay resistencia, claro, su modelo es totalmente diferente, que suena chino, pero bueno. Y te explico, Coin en transición es la matriz de la que se nutrió Algarvía en transición, ¿vale? Y actualmente tenemos 1.250 usuarios, pero en la provincia de Málaga, concentrados en la zona del Valle de Guadalhorce, la mayor parte de nuestra actividad, pero tenemos usuarios en la zona de Marbella, en la zona de Estepona, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, que participan activamente. Y alguno que otro también ya en la zona de la Serpía, que aún pocos hay. Estupendo. Esto no es cosa de 4 hippies que se van a vivir a la montaña, porque se trata de un problema que nos afecta a todos. Ya hemos hablado de Coín, nos tenemos también en Galicia la asociación Véspera de Nada, que se constituyó, como he comentado, en Galicia en otoño de 2008 para concienciar sobre el problema del cenit del petróleo. Sobre esta asociación, Véspera de Nada, tienen un manual que el amigo Antonio Gómez tiene este libro y que me encantaría que pudieseis tener en las manos y echarle una lectura. Es un libro que cuando lo lees, cuando vas pasando los capítulos de cómo ir afrontando un día a día, pues la verdad es que es muy inspirador y es real, es práctico. Han conseguido que Teo, un municipio de 20.000 personas, cercano a Santiago de Compostela, sea el primer pueblo español en hacer una declaración institucional sobre esta cuestión. Barcelona en transición, Villanueva y la Geltrú, también en Cataluña. Ha comentado Iván el tema de los compañeros de Jerez de la Frontera, el Soquito. La pandemia se lo llevó para adelante, pero va, si ya el germen está ahí, seguro que tardará un poco en volver a funcionar. Mallorca es uno de los sitios que hoy en día están más en boga de todo lo que es el movimiento en transición. Y lo que queremos es constituir en Campillos también. Entonces, lo que queremos es que Campillos forme parte de esta lista de pueblos y comunidades y ciudades que están en este movimiento en transición. Tanto ser optimista como pesimista o catastrofista son extremos. Estos extremos nos invalidan para la acción. El optimista
porque piensa que siempre va a venir la tecnología a salvarnos o porque ya se inventará algo. El catastrofista porque todo lo ve imposible y porque cree que ya no hay tiempo, que ya nos ha pillado el toro. Pero entre medias estamos nosotros, está la transición. Y no sabemos si vamos a poder, pero vamos a hacer el camino. No sabemos cómo vamos a hacer o cómo vamos a vivir en un mundo sin petróleo, pero vamos a andar para prepararnos y crear unas condiciones de vida aceptables. Esto ya lo dijo Javier Zarzuela, y es una persona que es director de un colegio. Pues hasta aquí la presentación de lo que es un movimiento en transición. Ya cualquier pregunta que queramos hacer o debatir. Yo quiero hacer una pregunta. O hablar sobre el tema. Yo quiero hacer una pregunta a vosotros. Antes planteaba Benito, ¿qué creéis que puede hacer o que podemos hacer a nivel local en Campillos para adaptarnos a un mundo en el que el consumo de energía se va a reducir inexorablemente y en el que probablemente tengamos episodios como las inundaciones tan catastróficas que hubo aquí o, por ejemplo, las altas temperaturas que vivimos en verano? Y podéis pedir palabra e ir hablando, ¿sí? Pues una de las cosas que se podría hacer aquí en Campillo es volver a tener unas comunicaciones en tren y autobús suficientes como para no tener que usar el coche cada vez que tenemos que desplazarnos a Antequera, a Málaga o a Brasil, que nos estamos quedando sin transporte público. Pues esa es una de las acciones que puede hacer un movimiento en transición. Presionar porque... Que precisamente tengo que ir a Málaga el sábado y tengo que ir en coche porque los medios de transporte no me hacen llegar a Málaga. Sí, a mí me pasa lo mismo en Cártama. Ir al centro de Málaga, como vayas por la gestión por la mañana, tienes que echar la mañana entera, porque hay un momento que deja de haber trenes hasta la hora de volver, ¿no? Para el mediodía. Entonces dice, yo tengo que ir a Málaga a una gestión que puedo estar 1 hora, pero tengo que tirarme 3. Esas cosas, por ejemplo, en Cártama sí están presionando ya desde el ayuntamiento que se mejoren las frecuencias. También el tema del Caminito del Rey ha mejorado la frecuencia de esa línea de cercanía, pero es una de las reivindicaciones que hacemos. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo, pero a Coín llegaba un tren que salía desde Málaga, subía por Churriana, a los Ojalaurines y llegaba hasta Coín. Ese tren desapareció a favor del camión, pero hay un mundo sin petróleo que se ha vivido antes. Es decir, no va a ser una situación nueva para la humanidad el estar sin petróleo. Es una situación nueva para nosotros, que estamos acostumbrados a encender una cerilla y a la otra, y a la otra, y a la otra. ¿Qué más creéis o qué amenazas puede tener Campillos en los próximos años? ¿Qué le pasa si falta el petróleo? Bueno, si falta el petróleo, sabéis que tiene repercusión directa en el tema de los fertilizantes que se usan en la agricultura convencional. ¿Qué podríamos hacer? Recuperar los ecosistemas. ¿Perdona? Recuperar los ecosistemas. Efectivamente, recuperar la vida en el suelo. ¿Se ha recuperado el suelo después de las inundaciones o quedan todavía cárcavas de los arrastres del agua? Os lo pregunto a vosotros que conocéis el entorno. ¿Vosotros creéis si los suelos, por ejemplo, los campos de olivos, en vez de estar labrados y sin una hierba hubieran estado con cobertura vegetal, las consecuencias de esas lluvias torrenciales hubieran sido las mismas? Por supuesto. Son acciones que podemos hacer a nivel local. Podemos cambiar a los agricultores. Yo trabajo en regeneración de suelo, me encanta la regeneración de suelo, recuperar la vida en el suelo. Si al final tú levantas un puñado de tierra y tienes aquí más vida de individuos, microorganismos, que habitantes hay en el planeta, humanos, en un solo puñado de tierra. Toda esa vida que hay en el suelo es la que permite que las plantas prosperen. Son las que permiten que se capture el CO2, son las que permiten que nos alimentemos. Y además protegen al suelo, hacen que tenga más absorción, que el agua no haga tanto daño. Eso sí que podríamos actuar a nivel local. ¿Qué más se os ocurre que podríamos hacer a nivel social? Es que la agricultura tiene un problema porque es que los agricultores tienen una mente muy cerrada. Los agricultores, ¿sabes qué les pasa?
que escuchan mucho al ingeniero agrícola. ¿Y el ingeniero agrícola quién le paga? ¿El agricultor o la empresa de la que vende o recomienda productos? De la empresa, de los productos. Entonces los agricultores tenemos que empezar a depender menos de este tipo y aprender a enseñarnos unos a otros. Nosotros empezamos enseñándonos a recuperar la fertilidad del suelo y a partir de ahí empiezas a aprender a trabajar en sistemas que no tienes que labrar. En mi huerto, los bancales yo no los labro, los labran las lombrices. Yo lo que he hecho ha sido cambiar mis prácticas. El motocultor ese que va con las cuchillas, ¿no? El rotalato. Eso mata todo, eso es como entrar en la apocalipsis. Y todas las lombrices acaban hechas cachitos. Las lombrices, una vez las cortas, no se regeneran, se mueren. Pero un suelo sin alterar o haciendo intervenciones mínimas, ese suelo recupera la vida. Y los organismos que están dentro son los que se encargan de cerrar el ciclo. Las bacterias transforman la materia orgánica y la ponen a disposición de las raíces, y no todas, siempre se agrupan cerca. En cambio, los hongos crean redes de filamentos que hace que los microelementos o los elementos que también necesita la planta para el desarrollo lleguen a las raíces, y estando muchas veces alejados 5 o 10 metros de la planta, y llegan a través de los hongos. Cuando tú coges un suelo y lo labras, las hifas del hongo, que son, digamos, su sistema de comunicación y que permite que interactúe con la planta, la estás cortando. Y lo único que sobreviven son las bacterias. Los árboles necesitan hongos para progresar. Hay que empezar a cambiar las prácticas agrícolas y también descubrir que se consiguen muchos buenos rendimientos, aunque la producción total sea menor que la que consigues metiendo fertilizantes, la relación coste-beneficio es mucho mejor. Y eso sí que hay que empezar a tenerlo en cuenta, y sobre todo a largo plazo. Porque un suelo al que tú le estás metiendo el NPK todas las veces, cuando dejas de ponerle NPK, ese suelo va a estar muchos años sin producir. Claro, pero un suelo con vida, ese con un poco aporte se va retroalimentando solo. Y va creando sinergia. En mi finca yo he experimentado una transformación sin yo quererlo. Yo empecé con lombrices, unos burros y hacer el compostaje. Luego metí lombrices para hacer mi compostaje. Luego cambié mis prácticas agrícolas y además empecé a desarrollar la biodiversidad que había en el campo. ¿Por qué? Porque al no aplicar ningún producto empiezan a venir pájaros que son los que se comen los insectos porque no se envenenan. Y estos a su vez traen semillas. A mí me han plantado árboles los pájaros. Tengo 2 moreras fantásticas que están plantadas con los mirlos. Lo único que vi, que ahí agarraron, y cuando vi que pasaron el primer año dije, a esta les hago un sitio. Y entonces cambié el diseño para adaptarlo a la presencia de esos árboles y adaptarme yo al cambio que ha habido. Es ahí donde tiene que salir la cosa. Y luego, a nivel de movimiento, si queréis que un movimiento en transición se impulse, hace falta mucha voluntad. Es decir, nosotros empezamos a reunirnos todos los viernes por la tarde, un after work, pero no lo hacíamos como una obligación, porque para nosotros era un momento de ocio y de creatividad. Quedábamos para tomar una cerveza, compartir ideas, compartir proyectos y cosas que podríamos transformar. De nuestros encuentros salió la iniciativa, la Asociación Valle Natural Río Grande, supongo que sonará, ¿vale? Pues Marisa se acercó a nosotros como una vecina, vino a uno de nuestros encuentros, nos pasa esto. ¿Y qué pasó? Se puso en comunicación con el resto de la gente que estaba ahí, y a los que veían que podían ayudar y se pueden implicar, se pusieron manos a la obra y salió una asociación derivada de nuestro movimiento, que es Valle Natural Río Grande. Han llegado hasta el Parlamento Europeo, han hecho alianzas con otras asociaciones, con otros movimientos vecinales también para proteger nuestros campos, y por lo menos han puesto el tema de la fotovoltaica en el centro del debate. Pero es que antes no se hablaba de eso, pero toda esa movida de los proyectos para convertir campos de olivo, que son productivos, en placas fotovoltaicas, si no llega a ser por eso, no salen. Y esta asociación salió gracias a que ya había un grupo de gente comprometida que se reunía puntualmente toda la semana para hablar de esos temas y dar cabida a esa iniciativa. Bueno, yo quiero compartir un poco Sí, perdón. ideas y también dudas, ¿no?
principio me parece que es un problema global, ¿no? Sí. Un problema global en el que estamos, energía, cambio climático, todo eso nos va a llevar a donde vaya. Yo soy pesimista y catastrofista. Todo egoísta que se puede hacer. Y entiendo que el Titanic ya ha chocado y que vamos a ver cuánto se salva. Cuánto se salva, cuánto se puede salvar. Si hay una estructura, hay una organización para ello, pues salvará mucha gente, y si no lo hay, pues será la catástrofe muchísimo mayor. Partiendo de eso, como sabemos que no va a haber soluciones globales, no lo va a haber desde arriba, no va a venir la solución, está claro. Evidentemente la solución tiene que ser local. Pequeñas manchas de aceite que en ciertos territorios se van corriendo y acaban uniéndose entre sí. Para mí siempre el problema está en cómo nos unimos, cómo hacemos asociación, cómo somos capaces de ponernos a trabajar juntos, a tener un objetivo juntos y trabajar juntos. Ese siempre es el problema. Entiendo que vuestra idea viene muy por el tema de agricultura, o sea, gente que está en el sector y que empezáis a tener una serie de inquietudes y que os unís y lo habláis, ¿verdad? Aquí el tema de agricultura, la verdad que Benito está haciendo una labor importante y hemos tenido algunas charlas ahí, pero nos queda mucho camino por hacer. En el margen yo sé que también están haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Bueno, me haría falta que creciera mucho esa idea, pero entiendo que también de alguna manera tiene que ser el principio, ¿no? Tiene que ser el principio como se puede mover. Otra parte que creo que es importante, otra parte importante que une mucho a la gente y sensibiliza es el comercio local y también el comercio de proximidad, o sea, con gente, con grupos y asociaciones que ya trabajan en zonas cercanas y que podemos establecer métodos de intercambio o métodos de compra de productos agrícolas y demás. Y eso también genera, ya también por la alimentación, ¿no? Y por la economía, pues genera grupos que empiezan a ensamblarse, ¿no? Y a partir de eso, bueno, espero que no. Lo que le comento sobre todo a Benito es cómo hacemos esa primera semilla, esa primera mancha, y cómo la hacemos crecer y cómo, sobre todo, toma una entidad suficientemente importante para que no se quede en el camino, ¿no? Ese lanzamiento es siempre difícil. Hemos hecho muchas veces muchas cosas y todo se ha quedado en el camino, ¿no? En charlas, pasándolo bien, pero no hemos llegado a iniciarlo, ¿correcto? Tienes toda la razón, Antonio. Los inicios siempre son difíciles. He visto de recuperar, no quiero hacer personalizaciones del tema, pero hay presentes personas en esta reunión que cogieron proyectos no abandonados, sino abandonados y maltratados. Y se cogieron esos proyectos a base de tiempo, de conversaciones, de reuniones, como plantea Iván, se van dinamizando, se va tomando, digamos, conciencia, y hoy en día es un proyecto que para mí ha sido ganador 100% y que ha sabido llegar a su altura máxima y darse cuenta que está en la altura máxima y dar el paso a otras personas para que sigan el camino y dejando ese proyecto en la altura, cogiéndolo desde abajo. Dicho ese ejemplo que me motiva para presentar este proyecto de transición, todos los todos los problemas tienen su parte positiva. Y creo que ha llegado un momento en el que nos hemos metido, sin darnos cuenta, en un año en el que lo básico, que es el agua, no se ve ni se le espera. A consecuencia de que no tengamos agua, los campos
están vacíos. No hay cereal, la cosecha de aceituna se está viendo bastante peor que la anterior, que ya fue mala, con lo cual eso es, digamos, un motivo con el que poder empezar a hablar con los agricultores, que es la parte importante de un proyecto que se basa en lo que sale de los recursos del suelo, de los recursos de nuestro planeta, como es el movimiento en transición. Los NPK, que son los productos con los que todos los agricultores están tratando desde la revolución industrial, mejor dicho, desde la revolución verde, los campos, estos cada vez precisan más y cada vez son más costosos y cada vez falta más materia prima. Cada vez falta más materia prima para poderlos producir. Creo que es un momento en el que podemos empezar desde pequeños, nosotros lo llamamos el lab, es nuestro pequeño laboratorio, una finquita de 1,7 hectáreas, 17.000 metros cuadrados. Ese es nuestro laboratorio. No queremos decirle a un agricultor, por ejemplo yo, un tío que todos sabéis, que no he sido persona de campo, he sido persona de la construcción, luego cuando tengo mi problema en la espalda soy persona del marketing, y no voy a ir a un agricultor a decirle que está haciéndolo mal. Entonces, desde ese pequeño laboratorio es donde quiero que el agricultor vea cómo se está trabajando. Es tiempo, vamos a tardar entre 3 y 5 años en transformar ese olivar, pero los agricultores lo vayan a ir viendo cómo se va a ir transformando. No es la falta de agua la que tienen nuestros campos sin poder producir, es el uso del NPK y es el sol. Nuestros campos están baldíos. Tal vez la sombra y los acuíferos hubieran dado otro rendimiento este año, sin haber caído una gota del cielo. Eso es lo que pretendemos demostrar, pero en la agricultura o en este proceso es tiempo, es pasar la fe. Como hemos dicho en la presentación, no hay una varita mágica. Somos personas y lo que tenemos es que probar. Sabemos que lo que tenemos no funciona y que tarde o temprano nos va a pegar la aguantar, como el otro que dice. Pues tiempo al tiempo y a probar cosas nuevas. Y en esa estamos, Antonio. Yo creo que nos hace falta pequeñas reuniones como la que tenemos esta noche, con gran apoyo, con gente que ya lleva tiempo haciendo estas cosas y a la vez servir nosotros a otro grupo, ir acompañándonos y dándonos la mano y extendiendo estas propuestas, estas nuevas propuestas, que no son tan nuevas. Simplemente son las propuestas con las que trabajaban nuestros abuelos, o si nos alargamos un poquito en el tiempo, nuestros bisabuelos. Es que no vamos a contar aquí historias, pero es que el mundo ha existido sin petróleo. Es que Campillo hace 60, 70 años funcionaba y no había petróleo, los campos producían y no había fosfato, no había nitrato. Eso se nos ha olvidado. Muchos en Campillo tienen en su familia terrenitos muy pequeños.
Y esa familia hace 60 o 70 años, con los 4, no había industria, no había otros puestos de trabajo, pero con ese terrenito y 4 jornales, al que tenía grandes superficies de terreno, vivían el año. Hoy en día, nosotros, los herederos, esos pequeños terrenitos que antes alimentaba a la familia, se lo estamos cediendo a empresas que cada día están haciendo más grandes, están comprando más maquinaria y están utilizando más NPK. Nos están esquilmando nuestros terrenos, porque ellos tienen que obtener beneficios. Y sin embargo, esa familia hoy en día no percibe nada de ese terreno y va a tardar muy poco en que, si no quiere que te abandone el terreno, me vas a tener que pagar por llevártelo. Vamos a tener que pagar por no tener ese terreno baldío. No te puedo dar lo negativo. Mira, Pero así. me ha gustado mucho el símil que ha hecho con el Titanic. Y es que justamente de una iniciativa que hablaba, que es una iniciativa UNG, que es un movimiento de transición en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, Tom, uno de sus promotores, decía: el barco se hunde, pero nosotros podríamos ser como pequeñas pelotas de ping-pong, ¿no?, infladas de aire, y vamos rellenando ese barco. Cuando seamos masa crítica, ese barco ya no se hunde. También podemos ponernos lo peor, ¿no? Que el barco se hunde sí o sí. Bueno, hay barcas, hay tableros y hay materiales con lo que puedes hacerte una salida, ¿no? Lo importante y lo más difícil es mantener el optimismo. Porque cuando vienen las situaciones complicadas, cuando tú mismo ves que este sistema muchas veces te lleva a callejones sin salida, ¿no?, o a situaciones en las que básicamente estás de esclavitud, ¿no? Mira, yo soy muy crítico con el tema de la pandemia y soy muy crítico con todo el tema de la vacunación. Me parece una salvajada que unas vacunas con una autorización de emergencia se hayan usado para vacunar a toda la población en general. Me parece una gran imprudencia. Y no entro en si hay negocio detrás o no, me parece una gran imprudencia. Lo que necesitamos es tener salidas. No sé por qué he dicho lo de la imprudencia. Perdonad, es que ya son muchas horas las que llevo hoy. Lo que buscamos es no perder el optimismo, quiero decir. Si nosotros mantenemos el optimismo, somos capaces de liberarnos de la esclavitud. Sí, decía lo de las vacunas por la esclavitud del sistema, porque no hemos sido muchos libres para decidir si nos queríamos vacunar o no. Se nos ha coaccionado en los trabajos. Si no te vacunas, pierdes el trabajo. Se han vulnerado nuestros derechos fundamentales. Se han hecho auténticas barbaridades. Se ha dictado un estado de alarma que no tenía ninguna base y ha sido inconstitucional. Y aquí nadie ha dimitido. Bien, si nosotros somos capaces de liberarnos de esas esclavitudes del sistema, gracias al apoyo de una comunidad local y cercana, podemos salir de esa amenaza del sistema. A mí el tema de la pandemia es que me ha afectado laboralmente. Yo soy educador medioambiental, trabajaba con las escuelas y desde que empezó todo eso no he vuelto a trabajar en una escuela más que puntualmente. ¿Vale? También me ha venido como una oportunidad y me he dedicado a desarrollar Algarvía en Transición. Y hay muchas cosas que Algarvía en Transición me ha traído, como es el acceso a mis propios alimentos, el acceso a una comunidad que te cuida y en la que compartimos también muchas informaciones e inquietudes. Y esos colchones, si somos pocos como somos ahora en Algarvía en Transición y hemos visto que funcionan, lo que queremos es que se vayan replicando. A mí me decían, oye, vaya a ser una asociación muy grande. No, nosotros lo que queremos es que sea un movimiento que se replica y que no seamos nosotros que dirigimos tropecientas mil personas, sino que inspiramos a tropecientas mil personas que hacen las cosas por sí mismas. Y eso es posible. Te vas a encontrar muchas piedras en el camino, te vas a encontrar muchas inercias, te vas a topar de frente con el individualismo brutal que tenemos en nuestra sociedad.
Y cuando queremos hacer algo comunitario tampoco nos empoderamos, lo delegamos en el gobierno. Oye, pues que me pongan la subvención, oye, que hagan esto. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Si hay una de las cosas de las que me enorgullezco de Algarvía es que llevamos desde nuestros inicios, desde 2017, lleva 5 años, es que no dependemos de subvención alguna, ni vamos a depender de ninguna subvención, porque nosotros somos capaces de autofinanciarnos. Y así hemos llegado hasta el día de hoy y todavía mucho más de lo que vamos a desarrollar. Hay que responsabilizarse y en esto hay que ser anarquista clásico, anarquista de que dice, yo soy ciudadano, me responsabilizo de mis actos y asumo todas las consecuencias de lo que hago. Y esa es la forma de anarquismo que deberíamos recuperar. Es decir, yo me empodero, yo tomo las mando y también asumo la responsabilidad de lo que hago. Y así es como transformaremos. Y es lo único que queda. Y luego, pues digo muchas veces que nosotros nos llamamos como coña los algarvianos, ¿no? Porque a veces parecemos una secta, contamos, no, usamos una moneda social propia y no, ¿esto cómo es? ¿Cómo coño hacéis dinero? ¿Cómo creáis el dinero? Y el dinero es un acuerdo social, es un acuerdo social, no es un fenómeno de la física, es un acuerdo social y desgraciadamente el dinero que tenemos actualmente en el sistema es un dinero que está impuesto por la ley. Entonces lo que tenemos que hacer es ir abriéndonos nosotros espacios. Cuando dice, yo soy antisistema, digo, no, tú tienes que ser prosistema, pero el tuyo, construye tu propio sistema, el sistema que vas a compartir con los que tienes cercanos. Y olvídate del otro, estará ahí, él no se va a olvidar de ti. Cumple con lo mínimo, pero tú ve abriendo tu campo a otra forma de vivir. Recupera la conversación, recupera el ser frugal, el no tener que consumir por consumir. Echa a un lado el azúcar y toda esa porquería industrial que nos están metiendo. Si muchas de las enfermedades que tenemos son desgraciadamente por lo que consumimos. El glifosato para que no tengamos que desherbar, porque las malas hierbas son chungas. Uy, qué feo está el campo con las malas hierbas. Oye, qué mal ve el huerto porque hay cualquier hierbajo que salga por ahí. Eso hay que cambiarlo, es un cambio cultural. Pero como dice mi amigo Pablo, dice que el mundo se cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Y lo que buscamos desde los movimientos en transición es inspirar para que nos pongamos todos manos a la obra, como individuos y como comunidad. Y creo que ya no tengo nada más que añadir. Gracias. Bueno, llevamos hora y pico con el tema y yo creo que es momento de que hablemos todos. A tomar algo, una cerveza, conversemos y compartamos inquietudes, ¿no? Correcto. De forma informal y cada uno con sus intereses. Pues creo que esto está más que resultado, ¿no? Por supuesto. Que seguimos hablando y ya hablando entre todos y nos tomamos una cervecilla. Venga, bien. Os queremos dar las gracias por venir. Por supuesto. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mira, por uno no somos la Santa Cena como empezamos nosotros. Bueno, sí, soy 13, porque yo estoy en otro grupo. O sea, que podéis empezar igual que empezamos con Algarvía en Transición. Decir, oye, pues los que somos, vamos a poner un día a la semana, nos vamos a encontrar simplemente para tomar una cerveza, compartir un rato y empezar a ver qué es lo que surge. Y sobre todo, dar rienda suelta a la imaginación. Y ser conscientes de que el cambio está y se produce, aunque nosotros no queramos. Los árboles crecen, tú plantas un árbol, te olvidas de él, pero cuando vuelve a los 5 años, igual tú, pero el cambio se ha producido, tú has podido influir más o menos, pero los cambios se producirán. Ahora ¿nos reunimos e influimos en los cambios? Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde se toma la cerveza? Muchas gracias.